Bueno, muy buenas noches para todos. Ya estamos emocionados por esta clase. Ya tenemos aquí al doctor Luciano listo para poder compartir con nosotros y creo que también nosotros interesados, ¿verdad? Para poder escuchar la clase que indudablemente va a ser una clase de mucha bendición esta y la siguiente vez que logre estar también con nosotros. Doctor Luciano, bienvenido. Un gusto poder tenerlo por aquí. Así que tome usted, siéntase con la libertad este, del aula aquí a través de este medio. Siéntase con la confianza y pues creo que somos un grupo sencillo, humilde, dispuestos a aprender, ¿verdad? De nuestros maestros. Es lo más importante. Pues Sí. buenas noches a todos. Es un gusto poder estar con ustedes. Brevemente me presento. Mi nombre es Luciano Berumen. Yo soy doctor en terapia familiar sistémica. Mi formación inicial, soy pedagogo de la UNAM y después tuve la oportunidad de estudiar la maestría y el doctorado en terapia familiar sistémica. Como tal, actualmente trabajo en mi consultorio. Ya tengo como 30 años dando consulta de terapia familiar. También pues doy cursos diversos y conferencias con temas familiares en escuelas, en empresas, en el gobierno. Y en cuanto a lo académico, bueno, he tenido la posibilidad de trabajar creo que todos los niveles. Ya últimamente pues trabajé en la licenciatura en psicología, en la maestría en terapia familiar, en la maestría en educación, en el doctorado también en ciencias de la educación, diversos diplomados de la UNAM, del TEC de Monterrey. Y bueno, pues encontrarme un grupo como ustedes que quieren estudiar la psicología, pero con un enfoque cristiano me parece maravilloso, coincidimos plenamente. Porque como le decía Arturo, bueno, pues mi currículum más importante es que cuando tenía yo 16 años encontré a Jesucristo y eso es lo más importante en mi vida y lo que más me define, ¿verdad? Ya van a ser 43 años de conocer al Señor y como dijera Policarpo, Él nunca me ha tratado mal, todo lo contrario, ha sido lo mejor, independientemente de todas las demás situaciones que podamos comentar, ¿no? Estuve comentando con Arturo más o menos lo que ustedes estudian, estuve viendo algún video, informándome y preparé un tema un poco polémico, pero creo que quiero partir de ahí, de mi práctica profesional, cómo la he unido a poder ayudar a gente dentro de las iglesias. Y eso creo que les puede ser de utilidad. Voy a compartir pantalla. ¿Esperamos un ratito más, Arturo, para entrar al tema o nos vamos metiendo? Yo creo que está bien, doctor. Vámonos metiendo porque si no se nos avanzan los minutos. De todos modos, la clase se está grabando y Ok, algunos han salido fuera, probablemente no tengan oportunidad de entrar en vivo. es correcto, Se las vamos a entregar grabada. es correcto. No está de más comentarles que la mayoría de mis consultas son gente secular, gente que no pertenece a ninguna fe cristiana, pero sí, sí tengo encargos, incluso de pastores que me llaman o de gente de la iglesia que me piden poderles apoyar en distintas situaciones. Y se ha presentado el cuestionamiento y me lo han hecho, ¿no? ¿Puede un cristiano ir a psicoterapia? Es correcto si tenemos a Dios acudir a este tipo de la ciencia, ¿no? O no lo es, ¿no? Bueno, la respuesta es sí, pero quiero argumentar y mostrar lo que yo he vivido al respecto y algunas situaciones en las que me baso para poder compartir esto, ¿no? Ok. Mm, Quiero iniciar con un caso que me sucedió a manera de ejemplo. Vamos a ponerle que la señora Patricia me pidió una consulta
sin saber yo que era una persona que había estado en mi misma iglesia. Obviamente el nombre y situaciones las voy cambiando, ¿verdad? Ya conversando con ella, supe que su padre era cristiano, que incluso había sido conocido cercano mío y que había fallecido. Patricia fue una jovencita que, a pesar de haber estado en la escuela dominical de la iglesia, fue muy rebelde, a tal grado que, siendo aún adolescente, se escapó con su novio, se casó y se fue a vivir lejos de su familia. Cuando vino conmigo, me encontré a una persona en una crisis emocional profunda. Casi de inmediato me di cuenta, pues, de cuál era la situación, que no era una paciente secular. Sin embargo, ella venía conmigo porque me decía: me estoy volviendo loca. Y el argumento principal que ella daba es que ella intentaba orar y en su mente venían groserías, y aseguraba que había blasfemado contra Dios y que ella ya no tenía perdón, no valía la pena vivir. Tenía bastantes días sin dormir, estaba en una crisis total de ansiedad. Si lo vemos totalmente secular, pues estamos hablando que tenía ya un ataque de pánico, una persona que tenía, pues parece que varios trastornos, pero el trastorno principal, un trastorno obsesivo compulsivo, en el cual no podía sacarse de su mente el pensamiento de que era una persona desechada por Dios. Incluso por ahí está ya documentado algo que llaman un TOC religioso, que tiene que ver con una obsesión de haberle fallado a Dios, con unos cuadros ansiosos muy fuertes. Esta era la situación en la que me encontré con la señora Patricia. A ella en particular, inicialmente le expliqué situaciones espirituales para poderla ayudar. Hago la anotación que si viene conmigo una persona budista, atea o de cualquier religión, yo busco atenderla de acuerdo a sus creencias, porque eso estudié en la maestría, para ayudarla a estabilizarse emocionalmente, obviamente siempre con el temor de Dios y nunca faltando a los principios cristianos. Yo ya había leído y tenido casos de personas que insistían en esta situación de que habían blasfemado, y yo le dije un principio muy sencillo. Según vemos en la escritura, una persona que blasfema es alguien que llama a las cosas de Dios como del diablo. El contexto es cuando Jesús echa fuera unos demonios y que le dicen: por el dedo de Dios echa fuera a los demonios, ¿no? Y dando a entender que ellos decían que por el diablo lo estaba haciendo. Entonces le dije: cuando atribuimos las obras de Dios al diablo, es la blasfemia al Espíritu Santo. Entonces le digo: bueno, ¿sabes, Patricia? Le decía yo, que el solo hecho que tú quieras agradar a Dios quiere decir que no has blasfemado, porque el que blasfema ya no cree en Dios, cree que las cosas de Dios son del diablo. ¿Tú crees eso? No, no creo eso. ¿Tú estás en contra de la Biblia? No, no estoy en contra de la Biblia. ¿Estás en contra de los que predican el Evangelio? No, no estoy en contra. ¿Crees que Jesús es Dios? Sí. Bueno, primero la calmé por ese lado. Ella insistía que ya no tenía perdón de Dios porque le había dicho groserías, y de ahí la empecé a conducir como a cualquier paciente por dos vías: por el medicamento y por la terapia. Yo no soy médico, sin embargo ella ya había sido medicada, y le dije, ya había ido al doctor, estaba siendo medicada, le dije: tienes que tomar tus pastillas, que tenía miedo a tomar el antidepresivo y el ansiolítico. Que no le tengas miedo, te van a ayudar un montón para este trastorno obsesivo compulsivo que tú traes. Van a estabilizar tu mente, te van a quitar la ansiedad y vas a poder entender mejor tu persona y lo que quieres entender del Evangelio. Aunado a eso, le ofrecí psicoterapia para enfrentar esos pensamientos, y poco a poco esa persona, en una crisis de depresión ansiosa, empezó a entrar
tranquilidad. A tal grado que poco después decidió empezar a ir a la iglesia de su padre, que es donde yo asisto. Y es un gozo los domingos verla en primera fila con su esposo y con sus hijos. Y es un gozo todavía mayor cuando me llama y nos sentamos y con una gran sonrisa, como que me da cuentas de cómo va su vida, y su vida va muy bien, en todo sentido. Entonces yo les estoy describiendo una persona que requería tanto de una atención espiritual como de una atención terapéutica y también médica. De todo tipo era la necesidad de esta persona. ¿Qué hubiera sucedido si solo se le hubiera dado lo espiritual? Pues creo que Dios es muy grande y pudo haberle hecho el milagro, no lo dudo. Sin embargo, yo tomé mano de mis estudios y le, a, la animé a tomar los medicamentos y le atendí con psicoterapia. Su estabilidad es tal que pues, pudo convencer a su esposo, que nunca había oído del Evangelio, que hace poquito lo vi llorando ahí en la iglesia por sus pecados, ya está con su familia. Esta es una de las cosas que pueden suceder cuando nosotros aplicamos la psicoterapia de una manera adecuada y con los principios bíblicos además. Carlos Finney, en su libro sobre el avivamiento, Carlos Finney, a lo mejor no todos lo conocen, él es el apóstol de los avivamientos, a muchos lo conocen como el padre del pentecostalismo. Bajo su ministerio se han convertido, que esté documentada la mayor cantidad de personas. Él, en uno de sus libros, dice que cuando una persona tiene problemas mentales, él recomienda lo siguiente. Primero, dice que debe de arreglar sus problemas psicológicos, sus problemas mentales, y después que haya arreglado eso, debe de ver que se le predique el evangelio. Y con este principio, y en coordinación con los pastores de mi iglesia y de otras iglesias, es que yo trabajo terapia con gente al interior de la iglesia. Personas que han manifestado este tipo de trastornos obsesivos compulsivos, personas que tienen ya un diagnóstico de personalidad límite o una depresión profunda, o personas que tienen trastorno de ansiedad generalizado. Cuando se les predica, es tal su tormento físico y mental que de verdad no hacen caso a lo que se les está diciendo. Entonces los hermanos me han pedido intervenir para poder estabilizarles. Hacemos como por así decirlo, como departamentos, me los pasan a mí, yo los estabilizo emocionalmente y les regreso a que ellos les prediquen el evangelio para que no se desvirtúe una cosa por la otra. Y realmente nos ha funcionado bastante bien en distintas personas y en distintas iglesias, no solamente aquí en la Ciudad de México, que es donde yo vivo, sino que también gente de provincia, incluso gente del extranjero. Y tiene otra gran ventaja el hecho de que nosotros seamos consejeros o terapeutas cristianos. Por ejemplo, tengo presente una ama de casa de uno de los estados de Estados Unidos, que con un diagnóstico de ansiedad muy fuerte, con crisis de ansiedad y ataques de pánico, que yendo al médico, a neurólogo específicamente, le dijeron que tenía que, aparte de sus medicamentos, tomar terapia. Entonces, la familia, estuvieron buscando un terapeuta cristiano y por contactos diversos, familia de Monterrey, me contactaron a mí y la empecé a atender. Afortunadamente, en unos cuantos meses, sus crisis de ansiedad desaparecieron. Afortunadamente, el medicamento se empezó a disminuir, lo cual era importante porque ella quería tener otro hijo y pues se tienen que quitar los medicamentos psiquiátricos para poder tener un embarazo adecuado.
porque si no se puede generar algo que se llama teratogénesis, que es la deformación del producto. Y pues ella decía que ella les daba mucho gusto porque había ido con otro terapeuta y los otros terapeutas del mundo pues le llevan mucho a la gente al egoísmo. No todos, y eso creo que es importante marcarlo, ¿no? Que no todos los terapeutas o psicólogos del mundo son negativos, no. Pero muchos de ellos le llevan a la gente con el siguiente principio: si te hace sentir bien, hazlo; si te hace sentir mal, no lo hagas. Y no utilizan el principio de hacer lo correcto, no utilizan el principio de hacer lo que es tu obligación. Y muchas veces eso, en vez de ayudar a la gente, la complica y la enreda bastante. Y a la gente le es bueno tener estas alternativas de gente que ha estudiado psicología al interior para poder ser apoyadas al respecto. También muchas madres cristianas me encargan a sus hijos, por así decirlos, sabiendo pues que no les vamos a dirigir o a aconsejar cuestiones contrarias a los principios bíblicos, aunque nunca mencione yo principios bíblicos al interior de mi consulta, a menos que sean adultos que así lo hayamos acordado, ¿no? Para poder separar bien mi situación profesional. Quiero compartirles algunas ideas, como qué cosas hago en terapia. Bueno, Salvador Minuchin, algunos quizás lo hayan conocido, es uno de los fundadores de la terapia familiar sistémica. Él, entre otras cosas, maneja este principio. Dice que de las mayores dificultades que se presentan en las familias, los disturbios psiquiátricos, la mayoría tienen que ver con la falta de intimidad. Y en otro texto, él insiste que las grandes ciudades actuales están teniendo un incremento en las enfermedades mentales debido a este punto, la falta de intimidad. La falta que tiene la gente de no poder tener un espacio y tiempo adecuado para decir cómo se sienten, qué les afecta, qué ilusión tienen, a qué le tienen miedo. Y toda emoción que no se maneja de una manera adecuada termina siendo destructiva. Y entonces tenemos esta situación que va en aumento. De hecho, durante la pandemia esto se agudizó. Si ya se calculaba que el 10% de la población en México tenía problemas de salud mental, se calcula que en la pandemia esto se duplicó. Y según estudios más recientes, se dice que esto va en un aumento potencial debido no solamente a la pandemia, sino a situaciones desde ambientales, sociales, económicas. O sea, estamos necesitando urgentemente que la gente se estabilice emocionalmente porque muchas personas están prácticamente enloqueciendo y no tienen familia porque la familia se está desintegrando en las ciudades y también en las pequeñas comunidades. Y como consecuencia, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que no tienen la manera de vivir una vida emocional saludable, que es hacia donde principalmente se les dirige en la terapia familiar sistémica. Y yo quiero insistir esto porque curiosamente detrás de todo esto están principios cristianos. Comentaba yo con Arturo hace un momento cómo muchas escuelas de psicología se basan en principios budistas, orientales. Hoy a muchos les encanta mencionar el Tao japonés y cosas chinas y se llenan la boca y los aplauden, ¿no? Pero si uno habla de la Biblia, de la oración, te ven raro, te ven feo. Tú puedes en un congreso detenerte y decir, vamos a hacer una meditación y todo el mundo entra y wow, qué bonito, qué experiencia, pero si les dices, vamos a hacer una oración, es probable que hasta te piensen en demandarte y en quejarse por tu intervención. Es lamentable. Sin embargo, este principio que estamos viendo que aquí menciona Salvador Minuchin es un principio más que bíblico. No es bueno que el hombre esté solo. Es un principio más que bíblico de diseño original, que se llama la familia, que todos lo hemos leído, ¿no? Que cordón de tres dobleces, padre, madre, hijo o hijos,
es el lugar adecuado para que nosotros vivamos, donde si uno cae, el otro le levanta, ¿verdad? Ese es el diseño que Dios creó desde el principio y en el que el hombre y el mundo y Satanás se ha esforzado en destruir y desvirtuar al grado que nosotros lo vemos actualmente, ¿no? Simplemente hay que ver las estadísticas del Instituto Nacional de Geografía e Historia. El crecimiento de los hogares monoparentales en México ya es exponencial, personas que viven solas. Podemos hablar nosotros pues, de las familias homosexuales, con padres homosexuales, de las familias dirigidas por una mujer o por un hombre, de la cantidad de divorcios, de la cantidad de gente que ya no se casa, de la cantidad de gente que ya no quiere tener hijos. O sea, se han encargado de destruir el modelo original. Y sin embargo, lo curioso es que en terapia familiar sistémica se busca regresar a esa estructura de familia que permita que se cumplan las necesidades emocionales, materiales y espirituales de las personas. Y a muchos ya no les da miedo decir la palabra espiritual mientras no menciones a Cristo para ellos, ¿verdad? Y en espirituales pues se refieren a tener objetivos, a buscar trascender. En lo espiritual se refieren a lo contrario a lo material y a lo temporal, sino buscar trascender un poco más allá de eso. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar, esos principios cristianos. Y a la hora de estar dando esa consejería, al interior de la iglesia está más fácil, por supuesto, podemos abrir incluso la escritura, pero cuando aconsejamos gente que no es de la iglesia o vamos a una escuela o damos una conferencia, pues utilizamos los mismos principios y la ciencia que avala cada vez más esos principios. Déjame compartirte algunas ideas. Yo puse ideas sueltas, pero de cada una pudiera extenderme muchísimo más, que la que quiero justificar por qué tanto un cristiano puede ir a terapia como cualquier persona, le hace bien la terapia, siempre cuando esté bien enfocada. Hay otro autor, Henry Baruch, que Arturo me hizo favor de compartirles un texto respecto de él. De hecho, en mi tesis doctoral lo menciono mucho. Él es, escribe una teoría que se llama psiquiatría moral racional. ¿Y qué es lo que él dice? Experimental, psiquiatría moral experimental. En su vasta experiencia, él demuestra que los actos injustos acarrean conflictos, catástrofes en forma inevitable. Está hablando emocionalmente y familiarmente. Por eso, dice, se justifica hablar de las verdaderas leyes científicas en este campo. Entonces, él habla algo que lo llama la locura lúcida, este psiquiatra. ¿Y qué es lo que dice que es la locura lúcida? Que la gente, cuando empieza a maltratar a los demás y a cometer injusticias, su mente se empieza a trastornar y a no estar en paz y tranquilidad. Narra en su libro que ya no en nuevas ediciones, pero fue editado por el Fondo de Cultura Económica aquí en México. En su libro narra el caso de una mujer que maltrataba mucho a la sirvienta, pero realmente lo hacía porque la sirvienta atendía a la familia y ella no atendía a su familia. Y entonces empezó a levantarle falsos a la sirvienta y a tratarla mal y a señalarla. Cuando llega esta persona a su consulta, era una persona con terribles problemas de ansiedad, con terribles problemas de depresión, pero lo curioso de la terapia de Henry Baruch es que la lleva a reconocer lo que hizo mal y no solamente eso, la lleva a enfrentar moralmente lo que hizo mal, a tal grado que habla hasta de pedir perdón. Imagínate que le está predicando el evangelio. Claro que nunca lo menciona y a la gente no se lo mencionamos si no es prudente hacerlo. De tal manera que él insiste que cuando tú haces lo que es correcto para ti y para tu conciencia, vas a ir sanando emocional y físicamente. E independientemente de medicamentos y otras situaciones, por eso se llama psiquiatría
moral experimental, él conduce a la gente hacia este tipo de tratamientos. Voy más allá con otro autor más conocido por muchos de ustedes. No, bueno, me paso primero con Víctor Frank y ahorita me regreso a Harvard. Víctor Frank, en su libro El hombre en busca de sentido, habla de lo que él llama neurosis noógena. ¿Qué es una neurosis noógena? Es una neurosis que tiene que ver cuando tú faltas a tus propios principios éticos. Dice que esta neurosis es el producto del conflicto entre tus impulsos y tus valores morales. Incluso en otros pasajes del libro dice que no hay peor dolor que el dolor noógeno, que es el dolor de la conciencia. Porque dice que si te duele el pecho o si te duele un brazo, tomas un analgésico y se te quita. Pero ¿cómo te puedes quitar el dolor de la conciencia cuando no haces bien las cosas? Cuando sabes que has fallado como padre, cuando sabes que has robado o mentido. Y es impresionante porque si tú no lees a Víctor Frank y su vasta cantidad de libros, él incluso dice que la terapia a veces es tan parecida a una conversión espiritual. O sea, ya no sabes si nosotros pedimos de allá o ellos piden de acá, o cómo está este enredo, ¿verdad? Pero eso es lo que dice Víctor Frank. Entonces, insiste que esta neurosis noógena solo se libera cuando tú empiezas a hacer lo correcto. Entonces, yo vuelvo al diseño original. Muchas veces queremos justificarnos para poder aplicar los principios bíblicos y yo veo aquí algo diferente. Yo veo como que lo primero es lo más sabio es lo que dice la escritura. Y en segundo lugar, o en tercero, podemos poner a la ciencia, ¿no? Muy interesante los textos de Víctor Frank. Repite esto en varios de sus libros para estudiarlo. Ahora, quiero regresar a, a un estudio que no sé si todos conozcan que se hizo en Harvard. Este estudio empieza en 1938. Se le llama el estudio Waldinger. Este estudio sigue vigente hasta el día de hoy. En el estudio Waldinger se seleccionó unos grupos de Harvard para ver cómo era su vida y qué factores había para que ellos tuvieran éxito y salud. Al mismo tiempo, se tomaron como grupos de control algunas familias o personas de los barrios bajos de Massachusetts, de Boston, Massachusetts. Bueno, ha habido como 2.500 personas que han estudiado por más de 80 años, porque el estudio sigue vigente hasta el día de hoy. Entre las personas está John F. Kennedy, el director del Washington Post. Las conclusiones de este estudio son impresionantes, porque, por ejemplo, encontraron el factor más importante para que a una persona no le dé un infarto. Y no es ni el cigarro, ni la dieta, ni el ejercicio, es llevarse bien con la gente que te rodea. Ese es el factor principal que encontraron en el estudio Waldinger, que es uno de los estudios de psicología más serio y más prolongado que se ha hecho. Si quieres vivir una vida sana, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larguras de días. Esa es la conclusión. Encontraron ellos, por ejemplo, que para ser felices, el factor principal no era el dinero, el trabajo. Para ser felices, el factor principal era sentirte a gusto con la gente con la que convives. Entonces tú empiezas a ver algunos estudios de Harvard, como el de la doctora Joan Borisenko y algunos otros estudios, y como que están regresando a las raíces del amor, del trato humano, de la importancia del ser humano. Pues no, Daniel Goleman también es egresado de ahí. Y bueno, inicialmente esta escuela fue fundada para
a teología, se desviaron tremendamente, pero parecía que regresan a sus orígenes. Y de ahí se funda una especialidad nueva en psicología que se llama psicología positiva o la ciencia de la felicidad. La psicología positiva busca estudiar al ser humano desde un punto de vista totalmente distinto que las escuelas tradicionales de psicología. La escuela tradicional de psicología, Freud, Skinner, incluso hasta la terapia familiar sistémica, que es lo que yo le dediqué mucho tiempo a estudiar. Sus estudios originales siempre están basados en gente muy loca, esquizofrénicos. Freud estudió al hombre lobo, a la que se quedó ciega por una conversión histérica, por esto que no los curó, ¿eh? Bueno, ella la curó, pero luego recayó. En terapia familiar sistémica inicia cuando este señor Gregory Bateson, esposo de Margaret Mead, mete interna en el psiquiátrico a toda una familia en vez de solamente internar al paciente identificado. Y se dan cuenta que cuando se trata con toda la familia, las regresiones o las recaídas son muchísimo menores. Pero otra vez estamos hablando de una familia con un miembro esquizofrénico. La psicología positiva lo estudia al revés. Estudia las características de la gente más feliz. Y esas características entre ellos las buscan después repetir en personas que buscan terapia. Entonces existe un señor que se llama Tal Ben Shahar, un judío que estudia en Harvard, que tiene la cátedra más numerosa. Es una cátedra opcional, un salón opcional en el cual siempre hay más de 400 personas. Se calcula que la cuarta parte de los egresados de Harvard pasan por su salón. Y él enseña la ciencia de la felicidad basada en todo este principio. Y dice que si quieres ser feliz, bueno, entre otras cosas, dice que tienes que darle gracias a Dios por lo que sí tienes y dejar a un lado lo que no tienes para quitar la insatisfacción natural del hombre de este siglo. Muy interesante lo que dice Tal Ben Shahar, porque insiste en llevarte bien con la gente que te rodea. Y no solamente lo dice en psicología positiva o ciencias de la felicidad, también en Yale hay una doctora muy reconocida que se llama Lori Santos. Lori Santos dice exactamente lo mismo y pareciera hasta una fotocopia de lo que él dice porque es la cátedra más concurrida de Yale. Dice lo mismo, que hay que llevarte bien con la gente que te rodea, que es importante dar gracias, que no dejes tus tradiciones espirituales, no se atreve a decir más, etcétera, etcétera. Señores, el camino y la riqueza la tenemos en la escritura, la psicología la está confirmando. Claro que las cosas que yo te menciono son las que la confirman, y hay otras que dicen muchas estupideces. Ay, perdón, esa palabra, bórrenla. Hay otras que dicen muchas cosas inconvenientes, 100%. Sin embargo, nosotros como consejeros psicológicos, como terapeutas cristianos, no debemos de avergonzarnos de ninguna de nuestras dos vertientes, ¿no? Sobre todo la primera, que es el diseño original y la escritura. Y en segundo lugar, una ciencia que cada vez más confirma lo que dice la escritura. Y entonces cuando viene la gente a nosotros muy intelectual, pues tenemos argumentos para darles, tenemos textos para atraerlos, ¿no? De esta chica de Estados Unidos que les comentaba, después me encargaron que yo viera a su hermana en Monterrey y fue maravilloso darle una conferencia de Lori Santos. Y pues la chica, después de que estaba rebelde contra sus padres y contra Dios y que acababan de por segunda vez dejarla en el altar plantada, con una depresión, la muchacha no hacía más que hablar de Dios y no quería saber nada de sus famosos novios. Estas cosas pasan cuando aplicamos bien los principios, cuando ayudamos a la gente, cuando ayudamos a que sanen sus emociones.
para que puedan oír el Evangelio, para que puedan vivir una vida digna. A Dios le agrada sanar a la gente, por eso existen los médicos y por eso existe la psicología. Obviamente no la psicología en general, sino una psicología profesional en la que se puede ayudar realmente a la gente a sanar sus emociones, donde le decimos ese medicamento no te va a hacer daño, tómatelo, en donde los enseñamos a orientar sus emociones, a reconciliarse con su familia, consigo mismo, con su pasado, a perdonar, a sentirse bien. Te comparto un caso que vi el día de hoy. Hace como 2 meses, después de dar un curso en una universidad, una de las participantes me pidió que le diera terapia a su hijo, muy preocupada porque el chico tenía un temblor de manos que no se le quitaba, como si tuviera Parkinson, pero estamos hablando de un chico de 18 años. Le habían hecho todos sus estudios neurológicos y médicos y el muchacho no tenía absolutamente nada. Yo lo empecé a tratar, empecé a relacionarme con él y con su familia, a llevarlo pues, a hacer una serie de cosas para evitar y trabajar su ansiedad. Y entre esas cosas, pues me di cuenta que pues era un chico adicto a los videojuegos, los fue reduciendo, le enseñé a darle importancia a aprender a dormir, a darle importancia a tener un poco de ejercicio para bajar su ansiedad, a tomar omega 3 que ayuda a fortalecer el cerebro, cosas científicas. Estuvo de acuerdo y ayunó una semana de videojuegos. Y uno de los primeros grandes momentos de mejoría es que cité al papá, a los papás y al chico, y el papá, que por cierto estudia neurociencias, su segundo doctorado ahora es en neurociencias, y decía, yo no sé qué le pasa a mi hijo, porque ya, etcétera, etcétera, ¿no? Y mientras conversábamos, el papá dice, mi hijo no está temblando, doctor, mi hijo no está temblando. Yo le dije, es que está con ustedes y se siente seguro. El modelo original. Resulta que esta familia, por tantos doctorados y estudios, los dos padres, maestros universitarios, lo tienen bastante abandonado. Poco tiempo que están en la casa, están estudiando o están viendo la tele. El muchacho cada día tiembla menos. Hoy me decía, le digo, a ver, cuando llegaste, temblabas, vamos a poner 100%. Hoy, ¿qué tanto estás temblando? 2%. Digo, uy, qué bonito. Me haces feliz, le digo. Y de verdad, no es más que aplicar principios de salud emocional, de salud mental. En este caso no son principios espirituales, pero sí es el principio del diseño original de acercarse a sus papás. Él no los odiaba, pero los veía tan distantes y ha cambiado eso radicalmente. Les he encargado que salgan como familia, que salgan a solas con él, que convivan, que apaguen la tele, que conversen. Y el cambio es impresionante y es palpable de casi no temblar. Es el diseño original. Otro autor, Marian Rojas Estapé, una psiquiatra española que en las redes sociales está rompiéndola, por así decírselos, porque por todos lados aparece. Además es muy simpática y escribe y da sus conferencias muy bien. La gente me acepta muy bien sus conferencias, que es muy racional, muy lógica y muy práctica. Y hasta divertida. Además que aplica muy bien la neurociencia y le explica bastante bien. Para combatir la ansiedad, ella recomienda el ejercicio. Le dice que finalmente es la única forma comprobada de disolver el cortisol en el organismo, que es la sustancia que segrega el cuerpo para tener ansiedad. Ella insiste y retoma el estudio de Harvard en que las relaciones humanas saludables te hacen sentir bien. Incluso hace poquito oí un podcast de ella que decía que cuando tú tienes una relación cercana con empatía y placentera, te segrega oxitocina y que esa oxitocina barre por completo el cortisol. Lo explica de una manera magistral, que puede ser complicado cuando yo lo he leído en libros de bioquímica cerebral. No, hombre, ella en 2 patadas te lo explica y te lo pone en orden. Y nuevamente son esos principios espirituales que nosotros creemos.
Ella habla, igual que Lori Santos, igual que Tal Ben Shahar, la importancia de dormir como parte de la salud emocional de las personas. Que luego es tan sencillo como dormir. El día de ayer, por cierto, le comentaba a mi esposa que me trajeron un chiquito que vi hace 11 años. Ya no es chiquito, ¿verdad? Ya es un joven. Y me dio mucho gusto volverlo a ver, porque cuando me lo trajeron, ella y su esposo insistían que el niño tenía déficit de atención con hiperactividad. Ah, no me digan. A ver, explíquenme. No, no, es que la maestra ya no lo soporta, no puede estar quieto, molesta a todos sus compañeros, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, ahí conversando con ellos un poquito de la dinámica familiar, me di cuenta que por el trabajo de ellos, que tenían su propia empresa, que estaban saturados de trabajo, a veces estaban en la empresa, a veces en su casa, dormían allá, dormían acá, no tenían horarios, así se traían al chamaquito. Les dije, vamos a hacer una cosa muy sencilla. ¿Por qué no le dan un horario normal a este niño de 4 años en el que pueda dormir las 13 horas que le corresponden dormir a un niño de 4 años? Y vemos qué pasa. Pues, ¿qué creen que desapareció el déficit de atención? Y todavía yo ayer les decía, a ver, díganme, ¿qué pasó con el déficit de atención? Nomás se reían. Decían, no, es lo que estaba de moda decir. La gente necesita ser educada en las cosas más básicas, como que un niño tiene que tener horarios y dormir. Lo que dirían las abuelitas, que ese niño se ni se duerma a las 8 de la noche. Todo eso lo estamos perdiendo, la gente se siente demasiado lista. Es obvio que, y lo dice mucho la doctora Marian Rojas, que el celular, los videojuegos, esa actividad va directamente a la misma zona de placer que va la cocaína y genera una adicción impresionante y un estado de ansiedad y de alerta muy elevado, lo cual daña el funcionamiento del cerebro, las relaciones humanas y vuelve a la gente ansiosa y depresiva. Ahí está este chico, una semana de ayuno de videojuegos y le bajó toda la ansiedad por completo. Ese temblor que los médicos no pudieron resolver. Son principios muy sencillos, ¿no? De verdad que así como eso, el acercarse a sus padres, el perdonar, el sacar una emoción oculta, el hablarla, el sentirse aceptado, el tomar decisiones correctas, son cosas que en consejería nosotros podemos hacer y ver los resultados de una manera palpable, a corto o a mediano plazo, ¿no? Fíjense que en otro momento Marian Rojas habla de la esperanza como la única que te puede hacer producir una serie de sustancias que reparan no solo el cerebro, sino habla hasta de nivel cromosomas, ¿eh? A lo mejor sería un poquito complicado explicarlo. Y habla de algo que se llama los telómeros. Los telómeros son como las terminaciones blancas que tienen los cromosomas. Y bueno, Marian Rojas explica, ella ha investigado mucho al respecto de los telómeros y estuvo en Camboya, si no me equivoco, atendiendo a las niñas prostitutas y a las esclavas sexuales. Y dice que les medían los telómeros y los tenían como si tuvieran 80 años, por la vida que habían llevado de sufrimiento, ¿no? Y luego habla de la telomerasa y dice que, bueno, en pocas palabras, ¿no? Que lo único que te hace que se recuperen los telómeros, que es como tu reloj de vida que tenemos ahí en los cromosomas, es cuando tienes esperanzas, ilusiones, se genera la telomerasa que es la que te renueva. Incluso ella habla que esas ilusiones son lo único que hacen que se generen nuevas células o la plasticidad cerebral, nuevas neuronas. Esto es lo que las genera. Y te explica todo el proceso bioquímico y neurológico al respecto. Pero nuevamente ve las palabras y ve de lo que estamos hablando, de cosas muy sencillas y muy bíblicas. El omega 3 ella insiste que es un ácido graso que ayuda a fortalecer el cerebro. Para muchas cosas lo recomienda. Y luego en medio de su conferencia, ella dice que hay dos cosas que ayudan a reducir la ansiedad. Dice que es la oración y la meditación. También lo dice en su libro. Yo he de compartir todos estos libros, pasajes con Arturo para que se los haga llegar con todo gusto, ¿eh? Y
y los pone a la par. Y me gusta muchísimo esta situación, porque la gran mayoría de las escuelas de psicología te hablan solo de meditación, y que la meditación te va a hacer sentir bien, y que ve y medita, y que medita para que se te quite la ansiedad. Casi todos los libros dicen eso. Pues Marian Rojas, de los que yo he leído, es la única que dice claramente, oración o meditación. Y espérate lo que dice Marian Rojas. Dice, pero para que la oración te funcione, tiene que ser con dependencia y confianza. Si no, no sirve. Le va más allá todavía. Yo se lo menciono a la gente. Y hazle como quieras después, lo dice Marian Rojas. Ellos que decidan. Incluso a los hijos de cristianos que me mandan mucho a sus hijos, los trato 100% secularmente, se los digo. Luego les digo, da gracias a Dios en las mañanas. Así tengo un muchachito que los papás cómo oran y cómo lo quieren y nomás no les acepta nada. Y le digo, pues lo espiritual también ayuda. Mucho recomiendan los terapeutas que medites. Me dice, no, eso no va conmigo, me cae mal. Digo, no te preocupes, mira, ya oíste a Marian Rojas. Bueno, pues por lo menos da gracias. Te va a servir si quieres. Y de ahí pueden iniciar un retomar en algunos. En fin, lo que te quiero insistir es cómo la verdadera ciencia te redirige a Dios, ¿no? Porque la falsamente llamada ciencia que habla Pablo te aleja, niega, pervierte. Ok, ya para terminar, quiero hablarles de otro caso que me encargaron en la iglesia. Una persona que tenía una terrible fobia al metal o al óxido. Te estoy hablando de una familia cristiana, el ama de casa de la familia cristiana. Vamos a llamarle a ella Roxana. Y Roxana, una mamá joven, con dos hijos chicos, estaba aterrada, teniendo un TOC clarísimo, un trastorno obsesivo compulsivo, medicada ya psiquiátricamente cuando llegó conmigo, tanto con antidepresivo, antipsicótico y ansiolítico, paquete completo. Pero la misma psiquiatra le dijo que ella necesitaba terapia para complementar esto. Lo que me asombró mucho al empezarla a tratar a Roxana fue que no haya perdido su fe, aunque a veces sí tenía la famosa batalla que tienen de si ya blasfemé o no blasfemé, cosa que pudimos aclarar fácilmente. Roxana eh, le compartió un libro de cómo decirle adiós a la ansiedad y poco a poco empezó a mejorar. Pero el cuadro inicial era terrible, su fobia al óxido la llevaba a no poder tocar nada que tuviese metal. Era puertas, ventanas, llaves y el barandal para subir a su casa. Prácticamente Roxana estaba inhabilitada para funcionar como persona, como ama de casa. Le pedía a sus hijos que le abrieran y le cerraran la ventana, las llaves y cualquier otra cosa. Ella había oído de una persona que había muerto porque le dio tétanos. ¿Y conociste a esa persona? No, pero desde que lo oí estoy aterrada de que yo me voy a morir de eso. Así funciona esta enfermedad tan triste que es el trastorno obsesivo compulsivo. Empezamos a tratar, vimos las distintas técnicas. Me gustó mucho trabajar con ella porque se volvió una experta en todas las estrategias de la terapia cognitiva conductual, del manejo del pensamiento y de cómo enfrentarlos. Y no dejó sus medicamentos, de hecho hasta el día de hoy sigue medicada, por la psiquiatra es la que lleva eso, no lo llevo yo, pero sí la ha reducido. Obviamente tenía crisis con sus hijos y su marido, pero afortunadamente le apoyaban y me gustó mucho que la familia estaba fuerte. Y actualmente cuando ella salió 100% adelante, dejó por completo esa fobia, al 100%, para no hacerles el cuento largo, y actualmente cuando se me acercan pacientes, ya sé,
Roxana me va a ayudar a dar apoyo emocional, porque ella les cuenta su testimonio, los orienta, los apapacha y les hace ver que sí se puede, porque ella salió de un agujero muy profundo, aplicando los principios, algunos que te he mencionado aquí, pero sobre todo con ella apliqué terapia cognitiva conductual y le fue de muchísima ayuda a aprender a controlar sus emociones y sus pensamientos. Se volvió una persona, una ama de casa sumamente funcional. Y, tristemente tiene varias enfermedades, pero las está enfrentando con dignidad, con el apoyo de su familia. Su esposo es uno de los diáconos de la congregación y están sirviendo y está progresando eso. En fin, la ciencia no está peleada con la fe, pero la verdadera ciencia bien aplicada. Ok, y no está de más mencionarles, no sé si lo saben ustedes, pero Carlos Spurgeon tenía padecimientos emocionales muy fuertes. Él sufría depresión y ansiedad profunda. Qué lástima que en su época no había medicamentos, porque el antidepresivo lo hubiera sacado en un año adelante. Pero tenía a Dios y Dios lo ayudó. Pero sus biógrafos narran periodos de depresión y de ansiedad impresionantes. Sin embargo, no dejó de ser cristiano y de servir a Dios. Son realidades las enfermedades mentales, son faltas de sustancias en el cerebro, faltas de serotonina, falta de litio, excesos de cortisol, y todo eso se puede trabajar a través de medicamentos, pero también a través de el manejo de emociones y de pensamientos, y a través de ayudar a la gente. Simplemente la gente necesita ser escuchada, servida, atendida. Señores, acerquémonos a servir a la gente, vale la pena. Y de ahí al Evangelio es el siguiente paso. Quizás no con todos, tampoco quiero decirles que siempre va a ser así, pero para muchos sí lo es. La gracia de Dios sostuvo a este hombre, a pesar de tener eso, pero pues ahora que tenemos más claridad en todos estos principios, podemos ayudar a la gente. Una cosa no está peleada con la otra. Pues yo quiero detener aquí mi participación para oír dudas, comentarios, quejas y aclaraciones. Gracias, doctor Luciano. Pues adelante, ah, maestra Lupita, ah, Carlos, adelante. Me gustaría, si tienen pregunta, creo que sería muy buena. Yo quiero hacer una pregunta y ahorita después, ya sea Lupita o Carlos o Leti o el doctor Alfaro, alguno de ustedes que pudiera apoyarnos. La pregunta solamente, doctor, es, con todo esta ausencia de neurotransmisores que se tiene, ¿verdad? Hoy en día en la gente, en la sociedad, eh, ¿qué tan recomendable es la terapia transcraneal? No sé si ha escuchado lo que se pone y genera, ya no es necesario tomar, ¿verdad? Medicamento, sino ya se va generando esos Eh, ¿Me neurotransmisores. estás hablando de la terapia de electroshocks? La transcraneal es algo que ha salido muy nuevo, que se puede atender la depresión. Ya ve que cuando a veces tienen la depresión, a veces es ausencia de alguno de los neurotransmisores, y hay que tomar medicamento. Entonces ya no Sí. se toma medicamento, ya se pone, y es una terapia que tengo entendido muy efectiva. Pues mira, a lo mejor no estamos hablando de la misma. Lo que te puedo decir, cuando yo estudié la maestría en el Instituto Nacional de Psiquiatría, se estaba tratando casos que con los antidepresivos tradicionales no salían adelante, y a través del TEC, así se denomina, ¿no? Estaban saliendo adelante, claro que controlados, no quemando el cerebro, por supuesto,
y sí les estaba ayudando como un tratamiento ya no experimental, sino ya protocolizado para salir adelante. A lo mejor esto que tú me mencionas es algo parecido que también se está haciendo, ¿no? Porque sí les ayuda. Ahora, siempre lo idóneo, pues es que la gran ventaja de los antidepresivos es que no tienen muchos daños colaterales, ni siquiera necesitan receta para que los compre la gente, y bien recetados por un profesional, pues les ayudan tremendamente, tremendamente. Entonces yo me dedico a quitarle el miedo a la gente a que los tome cuando veo que es necesario, aunque siempre les digo, dame un mes, vamos a hacer estas otras cosas, vamos a atenderte primero emocionalmente, y si no, pues para eso están otro tipo de terapias que se puedan llevar paralelas, ¿no? Incluso la que tú estás mencionando, Arturo. Ok, ok, doctor. Gracias. Adelante, ¿quién inicia? Carlos, Lupita, Betty, adelante. Buenas noches, doctor. Primero que nada, gracias por la información. La verdad es de que es un tema muy importante, dado a que existe una fobia dentro de las iglesias en cuestión a recibir terapia. Se tiene satanizado en algunos lugares, pero lo cierto es de que tener la información correcta, conducir a las personas de la manera apropiada, podemos ir ubicándolos y, claro, sin salirnos dentro de los principios y los valores que ya, pues la misma Biblia nos enseña. Yo era uno de los que creía que recibir terapia era para locos. Entonces, poco a poco me di cuenta de que la falta de información nos impide recibir las herramientas. Y ahora, pues soy uno de los que promueven que es muy importante que se incorporen porque necesitamos vivir una vida plena. Y si debemos de alcanzar la plenitud, pues necesitamos tener todas las herramientas a nuestra mano. Así es de que le agradezco el tema buenísimo, me quedo con él y lo voy a aplicar de la mejor manera que pueda. Gracias. Gracias, Carlos. Sí, adelante, si hay preguntas, vamos a aprovechar. Adelante, Lupita. Sí, muchas gracias. Un tema súper, súper interesante y la sencillez con la que lo explica, ¿verdad? Pues la verdad es que me quedo muy complacida. Cuando estaba mencionando esta parte de, ¿cómo le dice TOC o TOC religioso? ¿Cómo le Sí, menciona? TOC religioso. TOC religioso. Recordaba que aquí en la congregación llegó una persona que ella tenía que estar orando todos los días porque el día que no lo hacía, si un día se le pasaba a orar, sentía que le había fallado a Dios. Sentía que se sentía culpable, condenada. Si sus hijos cometían, ya mayores, sus hijos casados inclusive, tenían problemas, inmediatamente ella sentía que era la culpable y de todo sentía esa culpabilidad. Y pues sí, con los principios bíblicos, hablándole del amor de Dios, dándole a conocer que Dios es misericordioso para siempre, ¿verdad? Y pues ir llevándola así, ha salido adelante y con los puros principios bíblicos, escuchándola, haciéndole preguntas y llevándola a reconocer al Dios verdadero, no al Dios religioso, castigador y que pues de alguna manera en sus principios de su vida cristiana llegó a un lugar en donde así la hacían sentir. Si Claro. tú no haces algo bien, tus oraciones no llegan ni al techo y cosas así que ella me explica que le metieron mucho en su cabeza y causa mucho daño. Ahorita que lo mencionó, digo, vaya, entonces pues me ha confirmado que voy por buen camino, ¿no? Llevándola en los principios bíblicos y pues comprendiéndola nada más, esperando a que ella misma asimile eh, el error en el que se encontraba. Es Le correcto. agradezco. Es correcto. Fíjate que esa es la característica del TOC. El TOC son pensamientos irracionales e involuntarios. Mm,
y se le puede tratar con consejería, con terapia, y si no reacciona, entonces vendrá el medicamento, pero primero tenemos que intentarlo así, ¿no? Y ver cómo duermen, que hagan ejercicio, que tengan buenas relaciones familiares, que se expresen, que digan sus pendientes emocionales, y si se intenta todo y se le sirve, y se le oye, y se le atiende y sale adelante, qué maravilla. Si no, va a requerir medicamento. Ok, ¿y cuánto tiempo tendría yo que esperar sí, esperar para decidir si necesita el medicamento? Si al mes no hay un progreso serio, se recomienda que ya busque atención psiquiátrica. Si hay un buen progreso, pero después en los 2 meses no avanza, o sea, como que se queda estancada la mejoría, ahí también habría que verlo. Mm, De tal manera que, como decía Arturo, cuando ya falta el neurotransmisor que se llama serotonina en el cerebro, por más que le hagamos, no va a mejorar con terapia. mm, No va a mejorar. ¿Por qué? Porque ya es algo que se llama depresión orgánica. Las depresiones están clasificadas en psicológicas y orgánicas. La psicológica sale con pura psicoterapia. La orgánica requiere una intervención médica para que se vuelvan a equilibrar los niveles de serotonina. ok. Un antidepresivo, su nombre técnico es inhibidor de la recaptación de la serotonina. Cuando el cerebro está muy estresado, a manera de defenderse, se come todas las serotoninas cuando llegan al cerebro para no sentir y no pensar. Entonces, ese estado de alerta, después de 2 meses, el cerebro lo vuelve a equilibrar usualmente. Pero si no se reequilibra, ya se queda la persona así, comiéndose su serotonina. Entonces, cuando después de 2 meses de tratamiento no mejoran, es el momento entonces de una valoración. Hay escalas para valorar, la de Sung y la de Beck, que son Mm, cuestionarios a través de los cuales se puede valorar cuál es el estado de la persona, y si este estado tiene más de 2 meses, pues la persona requiere ya una valoración psiquiátrica. Y al tomar el medicamento es una maravilla porque se equilibra esto, y no solamente se equilibran emocionalmente, sino sus habilidades intelectuales mejoran y de verdad se puede hablar mejor con las personas. Eso es muy importante, tanto para poderles dar terapia, pero sobre todo en el caso adecuado para poderles predicar el evangelio, que es finalmente lo que nosotros queremos. ujú. Sí, muchas gracias, doctor, muchas Sí, gracias. sí, muchas gracias. Sí, adelante, doctor Alberto. Hola, hola, buenas noches. Hola. ¿Qué tal, doctor? Un placer, no tenía el gusto de escucharle y me ha traído una, un buen acompañamiento esa disertación que acabas de hacer. Estoy llegando a Miami en carretera, Sí, así es que escucharte ha traído una serie pues, de elementos y confirmación que lo hemos platicado con el grupo en donde nos ha tocado apoyar en algunas asignaturas. sí, y y felicitarte por toda esa experiencia y todo lo que nos vienes a confirmar de una manera, como dijo la maestra Lupita, ¿no? Muy sencilla de verlo, pero increíblemente con un sustento muy claro y muy científico. Y lo que decía la pregunta de Arturo, esa terapia que te decía él, no es invasiva y no quema el cerebro, es una inducción en una gama muy baja que induce estímulos de ondas, ¿verdad? Vibraciones de onda que le permite, que quita el Parkinson, el Alzheimer, ya ha atendido muchas cosas, la depresión y algunos conceptos del Asperger, ¿verdad? Ayudan mucho en esa mejoría, ¿no? Ya está probado, lo está utilizando nada más un médico que yo he escuchado aquí en México, está precisamente en la Ciudad de México. Así sí. es que todo esto nos viene a confirmar, como bien lo decías, en la facilidad de que todo está en la Biblia, completamente. Así es que yo te agradezco, más bien, más que por una pregunta, agradecerte y felicitarte por esa explicación tan sencilla, pero con una profundidad muy amplia. Claro que sí. Bendiciones, gracias. Igualmente, igualmente. Sí, sí.
Gracias, doctor. Yasmín, si estás por ahí, Yasmín, adelante. Sí, buenas noches, bendiciones. Pues es un tema muy práctico, me pareció muy práctico, sobre todo con las palabras claves que nos dio y que esas palabras tan simples activan tantas cosas en nuestro cerebro químicamente, ¿no? Por ejemplo, como decía aquí el doctor Frank, la esperanza, la fe, o sea, nos activa, ahora sí que activa otra química diferente en el cuerpo, dar gracias y pues ya ve que yo ayer estaba bien preocupada, hermano, pero me puse a orar, pues a estar tranquila primero, porque dije, bueno, ¿de qué estoy temiendo si todo está escrito? Dice la palabra que hay que confiar en Jehová, que hay que, pues, creer en sus promesas y todo eso me sumergí, ¿no? Y ahorita con todo esto que nos viene a desglosar el doctor, pues muchas gracias, doctor, porque me dio como un norte de cómo debo de decir las cosas, no tan bíblicas, porque yo de repente como que sí me suelto a hablar muy bíblica, ¿no? Pero pues creo que me ha hecho falta sentir más cosas simples para podérselas transmitir más que nada a mi familia, porque digo, ¿cómo a otra gente sí la puedo ayudar y a los de mi casa no? Entonces aquí aclaré un conflicto que yo pues tenía, ¿verdad? Digo que tenía porque ya no lo voy a tener más, de comunicación conmigo misma para así poderlo transmitir también a mis hijos, porque ahorita que mencionó el doctor aquí algo bien simple, ¿no? De pues aprende a convivir. Sí. Entonces, pues gracias, doctor, la verdad me llegaron al alma sus palabras de varios tips, ¿no? De lo que tengo que hacer yo para poder, pues, alinearme para así mismo poder trabajar con mi familia, porque yo me estaba analizando hoy precisamente, pues sí le he dado consejería a mucha gente y todo, pero mi familia se está pues desintegrando hasta cierto punto por conductas de mi hijo adolescente y por cuestiones también de pareja, pero pues hoy me dio el norte, me dio la respuesta que yo le pedí a Dios en oración. Le dije, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, porque pues es bien fácil que la mente se vaya luego por otros lados, porque el miedo, por ejemplo, a mí pues me bloquea y me pone a pensar cosas negativas. Y diciendo ese texto, pues yo sé que la respuesta va a venir de Dios y va a ser una respuesta acertada. Entonces, pues creo que ya me contestó aquí con toda esta clase que nos dio y con los autores que nos mencionó, sobre todo esta psiquiatra Marian Rojas, también me parece muy práctica la forma como ella explica la neurociencia y pues nada, ¿no? Hacerlo visible en mi vida diaria, hacerlo práctico y pues está muy interesante este tema. Espero que nos dé otra clasecita de estas para tener más información práctica, más que nada práctica, ¿sí? Porque es lo que yo pues quiero y también lo pongo así con mis pacientes. Les digo, vámonos a lo práctico porque tanto explicación como que nos confunde. Y pues yo soy de las personas que también no manejo el medicamento una porque pues no sé mucho, ¿verdad?, de medicamento, pero esa terapia de estimulación del cerebro por medio de masajes y todo eso pues nos ayuda mucho también para que las sustancias naturales o la farmacia que está en nuestro cerebro pues empiece a trabajar en todo el cuerpo. Y pues estuvo muy clara la clase. Muchas gracias y pues fue de mucha bendición para mí. Gracias. Qué gusto, qué gusto. Ya compartí con Arturo tanto la conferencia como el libro de Marian Rojas Estapé para que se los haga llegar. Sí, sí, doctor, muchas gracias. Sí, ahorita les compartí, tenemos a otras, está el profesor Salvador, la psicóloga Ruth, no sé si profesor, si estaría por ahí, si quisiera hacer alguna aportación, también la pastora Leti, no sé, hace ratito vi como que iba a abrir, ¿verdad? Hay una pregunta ahí, ¿cómo ayudar a una niña que no tiene padres cristianos y ella apenas escucha en la escuelita bíblica? Pues es que se requiere una atención integral, ¿no? Hay que ver sus necesidades.
físicas, emocionales, espirituales, ¿no? La orfandad, híjole, la orfandad es un dolor muy grande, hay que ver si perdió a sus padres o si le abandonaron, pues que viva su duelo, que perdone, que sane. Es bien importante eso. Aquí en la iglesia me toca atender la casa hogar. Son heridas muy profundas las que traen los muchachos. Entonces, una chiquita que no tiene cerca a sus padres, pues hay que demostrarle todo ese amor, que lo necesita para atender sus situaciones emocionales, pero también hay que ver las físicas y las espirituales, y no hay nada más sanador que el amor, Así es. y pues hay que manifestárselo. Eso es definitivo. Muy bien. Bueno, ahí está la respuesta. Tengo entendido que está aquí su esposa, doctor. Sí, adelante, Ana Luisa, querías comentar algo. Sí, adelante. Ella es doctora en educación y también es terapeuta Gestalt. Yo soy Buenas noches a todos. sistémico, ella es Gestalt. Ana Luisa, adelante, perdón. ¿Sí, sí me escuchan bien? Sí, doctora, adelante. Bueno, me pareció muy interesante la exposición porque eh, cuando yo me estaba entrenando como terapeuta, que son 3 años más o menos, yo era muy renuente a leer la Biblia por otras cuestiones. Bueno, yo hasta llegué a ser feminista y bueno, muchas cosas así, ¿no? Pero fue impactante ver reflejadas las verdades, digamos, de la Biblia, esas sendas antiguas, ¿no? De las que habla, verlas reflejadas en las necesidades actuales y en las aparentemente nuevas teorías, ¿no? En cuanto pude empezar a conocer más acerca de la palabra, pude constatar que, como dijo Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol, en verdad, y que por ejemplo, a mí en ocasiones atiendo muchas veces a niños. Es lo que he podido trabajar con los niños. Y el hecho de los niños cuando son hijos de padres que cristianos o que los llevan, por ejemplo, a la escuela dominical, yo ya tengo la base para poderlos ayudar en sus miedos, etcétera, ¿no? Y ha funcionado muy bien ya como referirme a lo que ellos están aprendiendo, a la oración, ¿no? A la confianza, ¿no? Me acuerdo de un niño que tenía mucho miedo de que le pasara algo a su mamá y no se podía despegar de ella. Fíjense cómo desde pequeñitos ya manifestamos una diversidad de problemas. A veces creemos que los niños no sufren, no sienten, no se dan cuenta. Sin embargo, me he encontrado unas respuestas asombrosas de los niños, ¿no? Entonces, el poder aprovechar lo que ellos conocen para que ellos puedan estarlo utilizando desde pequeños, a mí me resultó muy interesante. También he trabajado con adolescentes. Después de la pandemia, pues hay muchas afectaciones, ¿no? Con adolescentes con algunos problemas de ansiedad. Se ha extendido muchísimo las enfermedades emocionales que pueden derivar en mentales, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy docente, yo trabajo a 3 niveles ahorita como docente de licenciatura, maestría y doctorado, todo en educación. Y la oportunidad que tengo de poder platicar con o trabajar con maestros, ¿no? A mí me da la apertura de poderles hablar de valores. Ya sabemos que los valores muchas veces son cristianos, pero el hablarles de valores, el hablarles de recurrir a lo científico para apoyar lo que ya estaba escrito, a mí me da la oportunidad también un poco de poder
em, impactar, ¿no? De poder darme cuenta del impacto que podemos tener también los educadores, que estoy ya en esa parte, ¿no? Y es una oportunidad que, bueno, que ya sabemos que nos la brinda Dios, ¿no? A todos, que por algo hemos tenido acceso a nuestras diferentes preparaciones. No ha sido por solamente porque no sé, porque queremos o porque somos capaces, sino también hay un plan, hay un proyecto también que tiene Dios para cada uno de nosotros y que nos ha reunido en diferentes situaciones para poder aprovechar también estaba yo pensando en los talentos, he estado meditando mucho en la parábola de los talentos, ¿no? Así de los talentos que nos dé a cada uno y que vamos a dar cuentas, ¿no? A ti te permití estudiar, a ti te permití prepararte más, ¿y qué has hecho con esto, no? Entonces he estado meditando mucho en la parábola de los talentos. Entonces, pues sí es una oportunidad también platicar con ustedes, escucharlos. Por ejemplo, ahorita que escuché al doctor, aunque es mi esposo, yo lo escucho y aprendo de él cada vez. Digo, ah, qué interesante. A ver, nunca me había platicado de esto o del otro, porque no ha habido la oportunidad. Entonces, yo estoy también aquí para aprender, para compartir, ¿no? Para poder también apoyarnos, porque las situaciones no están fáciles para muchos de nosotros. Como decían por ahí, en ocasiones en una universidad me llegaron a acusar de que les hablaba de la Biblia, ¿no? Y ay, la maestra está hablando de la Biblia, ¿no? Qué horror, ¿no? Y les digo, bueno, pues la base de nuestra cultura judio-cristiana es la Biblia, es una obligación que la conozcamos. O sea, es parte de la cultura universal. O a veces cuando he dado en psicología, llegaba yo a decirles, no, uy, esto de conocer los sueños es muy antiguo, ¿no? Uy, no saben. Y les empezaba a platicar un poquito de José, por ejemplo, sin decirles que era José, ¿no? Y me quedaba la mitad. Y luego, pues busquen la fuente, ¿no? Lean la Biblia, ahí viene. Yo no les voy a resolver todas sus dudas, ¿no? Y encontrar estos principios sabios que son vigentes, son No. tan vigentes que los están retomando muchas corrientes, pero no le dan el crédito, no citan la fuente, no dicen que es conocimiento que ya estaba en la Biblia. Hace 3600 años más o menos que se escribió. Entonces el poder decirles, uy, esto ya tiene 3000 años y se nos hace lo último, ¿no? Uy, wow, cuando ya lo sabían los antiguos, ¿no? Esto de regresar a las sendas antiguas, ¿no? De recuperar esos valores y bueno, pues yo agradezco mucho que me hayan permitido platicarles un poquito, tener la oportunidad de saludarlos y de estar también aprendiendo mucho de ustedes. Y por cierto, eso de la terapia transcraneal, ¿no? Sí. Ya le iba a buscar, yo ahorita dije, ay, no sé a qué se refiere, si hay estímulos externos que se apliquen para activar, ¿no? Aunque he escuchado que cuando nosotros confiamos o cambiamos nuestros pensamientos, se activan las sustancias químicas. Es increíble saber que cada 7 años se renuevan todas las células del cuerpo y que, ay, wow, ¿no? Cuando ya lo decían en los textos, en la Biblia, en las Biblia que significa libros, ¿no? Entonces, pues seguiré aprendiendo mucho de ustedes. Tengo la necesidad de leer la palabra, de profundizar, ¿no? Y soy responsable, hacerme responsable de los talentos que el Señor me ha dado, que incluyen estos estudios, ¿no? Esta oportunidad y no creer que
yo por mí, ¿no? Porque soy muy brillante. No, no, no. Hay una responsabilidad. Y cuando nos pregunte qué hiciste con los talentos, ¿no? ¿Qué te di? Ay, en la torre, ¿no? ¿Qué le voy a contestar? Así No, es. muchas gracias y un saludo a todos, ¿eh? Buenas noches. Gracias, gracias doctora por la aportación, por la participación. Pues yo creo, doctor Luciano, que si gusta podríamos llegar a una conclusión para poder cerrar y va a estar una próxima clase también con nosotros, así es que bueno, ya la próxima, también con este material también que nos facilitó, igual con el que ya tenemos, seguir profundizando un poco más y bueno, ya nos dirá qué es lo que viene, ¿no? Para la próxima clase. Sí, pues te comentaba del ministerio del doctor James Dobson, de enfoque a la familia en Estados Unidos, que él con los principios bíblicos escribe una gran cantidad de libros, tiene programas de televisión y de radio, y no menciona versículos bíblicos, pero todo el tiempo está con los principios espirituales cristianos del diseño original que Dios nos dejó, ¿no? Vivimos en una sociedad doliente que necesita mucho la palabra, el evangelio, pero también necesita estos principios. Y en nuestros diversos escenarios y foros que tenemos, pues hay que hablarlos, ¿no? Hay que enseñar a la gente, instruirla sobre el amor, sobre la familia. La familia es importantísima. Hay que defender a la familia, fomentar la familia, los lazos familiares. Hay que trabajar eso porque eso es salud emocional. Hay que enseñarle a la gente a cuidarse. Y después tomarla de la mano y llevarla al evangelio, por supuesto. Y es el diseño original y es hacia donde tenemos que trabajar y la salud. Porque somos cuerpo, alma y espíritu y la Biblia dice que Jesús crecía y se fortalecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Y es esa gracia la que debemos ayudarle a la gente a generar. Pues de qué me gustaría hablarles, me gustaría a lo mejor ampliar un poquito más lo que es la ansiedad y la depresión, los distintos tratamientos, la manera de apoyar a la gente al respecto, ¿no? Creo que podemos ahondar un poquito en estas patologías y poder, pues para poder orientar a la gente sin mitos, cómo poder sacar adelante estos distintos trastornos, ¿no? Básicamente sería eso, Arturo, y pues quedar a sus órdenes, por supuesto. Bueno, muy bien, doctor. Entonces, así vamos a quedar para la próxima clase, que sería en 15 días, ¿verdad? Que estaría con nosotros. Sí, 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 claro. La próxima semana tenemos vacaciones, vamos a aprovechar y poner en práctica lo que hemos escuchado, ¿verdad? Pasar un tiempo en familia y disfrutar de estos días de descanso, también de vacaciones y pues bueno, o sea, en 15 días, con gusto estamos por aquí nuevamente reportándonos. Claro que sí, claro que sí. Pues un placer, que tengan todos buena noche, que Dios me los bendiga grandemente. Feliz noche para todos, que descansen, si gustan ahí abrir sus micrófonos y así quedamos despedidos el día de hoy. Amén. Dios Gracias. los bendiga. Gracias. Bendiciones. Buenas noches Hasta Buenas también. noches. Dios les bendiga. Hasta luego. noches. Buenas noches. Hasta Profesor, luego. buenas Muchas gracias. noches. Que Buenas descansen. noches. Buenísimo. Buenas noches.